reventé las células de mis pies y eso hizo que mis 2 dedos gordos del pie sufrieran congelaciones de 3er grado. Inmediatamente al hospital a que me cuidaran y la primera respuesta del doctor es: vamos a ver si siguen con vida los dedos. Finalmente tuve suerte de no perderlos, pero la recuperación fue ardua. Inmediatamente el doctor me dijo: ¿cuál es tu plan? Entonces yo dije: en 6 semanas tengo Segama. Y se me ríe literalmente, me dice: pero no, en serio te estoy diciendo. Digo: es en serio. Tengo una invitación como atleta a representar a mi país en Segama y eso no va a ocurrir una segunda vez en mi vida. Ese rato contacté a un entrenador, Nicolas Lebrun, un tremendo entrenador francés que entrena a Pascal Egli, que es un gran amigo mío. Pascal, si escuchas el podcast te mando un abrazo, hermano. Y Pascal me dijo a ojos cerrados con Nicolás. Entonces con Nicolás me dice: a ver, ¿cómo quieres que te entrenes si ni siquiera puedes levantarte? Entonces le dije: no te preocupes, yo me voy mañana, me voy a comprar en su casa una bici estática y me voy a comprar unos Crocs y me voy a poner gasas y voy a entrenar. Y bueno, y Juan Esteban sabe que literal así empecé a entrenar, con calmantes. Me tomaba calmantes para soportar el dolor. A las 2 semanas con todo vendado y solo con los talones de los Crocs iba pedaleando y se me dormían las piernas por el dolor. Se me dormía hasta la cintura el dolor y yo seguía pedaleando y se cambiaba las gasas de sangre y volvía a poner. Y me iba donde el cirujano a controlar las heridas y me dice: ¿otra vez hiciste deporte? No hice deporte. Y me decía: otra vez está reventado. Decía: no. Y eso es, bueno, un mensaje importantísimo a la gente. Por favor, escuchen a los médicos. Entonces ese rato no hagan eso en casa. No hagan eso en casa. Yo forzaba y literal, Nicolás me invitó a participar ese año en la Petzl. Estuvo aquí Pascal en el 2019 y ya el hecho de que esté aquí Pascal generaba una presión enorme. Se quedó en mi casa entrenando. Y Pascal fue, ya sabemos todo lo que pasó, ganó todas las carreras que participó. Entonces yo me quedé con ese bichito de que no, voy a ir a Segama. Entonces me puse demasiada presión en algo que no puedes controlar, que es tu salud. Tú tienes que darle tiempo a tu cuerpo a regenerar. Y yo pensaba que mentalmente el cardio iba a estar listo, pero físicamente, lógicamente, estaba a años luz de estar listo. Entonces el entrenador, claro: Carl, ¿sabes qué? Vivir en altura es una desventaja. Yo soy absolutamente anti-altura, lo cual chocaba conmigo. Me decía: tienes que entrenar en el llano, tienes que viajar 2 semanas al mes a entrenar en la playa. Y digo: ¿cómo? Nuestra realidad no es esa. ¿Cómo me voy a ir yo a la playa a entrenar 2 semanas? Me dice: sí, pero es que las tablas que yo te voy a dar jamás vas a poder cumplir por kilometraje si vives en altura, porque el desgaste es mucho mayor y el cansancio es mucho mayor. Bueno, para no alargarles el cuento, me fui con esta presión enorme a Segama. Vino mi familia, viajó desde Suiza, desde Ecuador a verme. Estaban con las campanas, mi hijo ahí. ¿Quién no quiere correr Segama? ¿Quién no quiere correr el Tourmalet del Tour de Francia? ¿Quién no quiere llegar a un lugar en donde ni siquiera ves el camino de tanta gente que hay? Gritan tu nombre y se te eriza la piel. Llegamos a la partida. Es otro tema que vamos a tocar más adelante. La paridera. Literal. O sea, qué hijo de madre. Es como de pronto se para Kilian al lado tuyo. Pero antes que te corte, sí quisiera que también nos cuentes un poco cómo fue previo, el día antes, ¿no? Claro. La presentación de los élites y claro. cómo fue todo el tema de la organización de Segama. O sea, seguramente se debe sentir un león así cuando le meten al circo y tú oyes al público rugir dentro: queremos ver el león, queremos ver el león. Así te sientes como atleta élite porque oías un galpón de gente golpear las paredes como si seguramente los esclavos antes que hacían los gladiadores en Roma se sentían igual. Yo me sentía así porque sabía que me iban a reventar. Entonces yo sentía que yo iba a ser el primero que le pasaban espada por el medio. Pero imagínate, y eso es lo que hablábamos anteriormente, en la pregunta anterior, el nivel de elitismo que hay allá que aquí no hay, ¿no? Que tienes ahí un lugar totalmente apartado en donde tú estás con los élites y de pronto te llaman y dicen: oye, Carl, porfa, y tienes una rueda. Tienes todo el día anterior, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, entrevistas con todos los medios del mundo. O sea, desde Rusia hasta algún medio de la Antártida, pero están ahí. Y es increíble porque todos tienen eso, ¿no? Tienen una agenda totalmente copada. Y nos dijeron: a las 3 de la tarde se presentan los atletas. Y yo decía: Dios mío, Stiagan Germud, Remy Bonnet, Kilian Jornet. O sea, literal es como cuando le dices a un niño: escoge un juguete en la juguetería y no sabes ni por dónde empezar. O sea, es como que... Y ahora, así me sentía yo. Dije: este me va a dar media hora, este me va a dar 20 minutos, este me va a dar 10 minutos. Pero tú tienes que empezar a creer en ti mismo, ¿ya? Entonces tú tienes que pensar: ok, me invitaron aquí por algo.
primero ten esa autoestima. Dices, a ver, no es que me lleven allá porque soy algo exótico. No. Es que es porque estás ahí, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que empezar a sentir ese miedo, pero también como que esa autoestima de decir, ok, me merezco estar Con eso aquí. compensabas ya un poquito Pero estaba obviamente con la cola entre las piernas hasta decir basta. O sea, con decirte que los mismos atletas cuando entró Kilian le pedían selfies, todos, ¿no? Así como que Kilian, una fotito, todos del top 2, el 3, el 4, el 5 del mundo, así como que una foto. Veías ese legado de atletas, les veías las piernas y por más de que son las mismas piernas, decías, wow, esas piernas del man, o sea, ya me jodí. Claro, y en tu mente empiezas a hacerle magno todo lo que estás viendo, ¿no? Como que todo lo ves mucho más empiezas- fuerte, más grande. Total, o sea, le llegas a ver como dioses, ¿no? Exacto. Y tal vez aquí te vean así igual, pero tú no lo sientes, porque tú no estás en esa posición. Yo sí me sentí como el público general, en donde entran los keniatas a correr la maratón, así. O sea, como dices, ese corral es para ellos. Pero tú también eras de Y yo ellos. también era, pero Tú yo no también creía eras. en eso. Entonces, yo luché mucho, estuve con 3 días de diarrea, hice el error. Un atleta muy reconocido allá me dijo, Carl, no te asomes a Segama el día anterior si nunca has corrido Segama. Yo, farandulero ecuatoriano, me fui el sábado allá a coger el kit y ya no salí de la Cueva de los Leones. Todos querían una entrevista del exótico primer ecuatoriano que estaba en Segama. Y no descansé, no me hidraté, no entrené como debía y todos me advirtieron de que es un mega circo. Y yo, claro, estaba feliz en el circo. Ya llegó el día de la carrera y imagínate que vas a partir en la Segama. O sea, si nunca has estado en Segama, tienes que ver los videos de lo que es Segama. O sea, se ruge. No, es una locura. Se ruge en Segama. Y con decirte que es un pueblo de 4 vacas, ¿no? O sea, cuando me iba a entrenar allá, era una tienda, 4 vacas, un parque y una iglesia. Eso es todo lo que hay en Segama. O sea, es increíble. Y el día de la carrera había 16 kilómetros de tráfico. O sea, solo dejaban pasar con el número del VIP, del número de la carrera. Era increíble. O sea, realmente me quedé impresionado la magnitud. Yo digo, el potencial aquí en el Ecuador de hacer algo así, increíble. Pero bueno, llegas a la partida, te pones a calentar y de pronto viene Esteban Mermud, viene Remy Bonnet. Oh, ¿qué dice, Carl? ¿Cómo nos habíamos visto antes en la Pikes Peak? Oye, qué chévere que hayas venido, Chan. Yo por dentro decía, Dios mío. Y por suerte no había presión, ¿no? Mi entrenador me dijo, bueno, top 10. Porque si no estás en el top 10, no te invitan a la siguiente, a las Golden Trail Series. Y para mí era una presión enorme, nunca había corrido Segama y resulta que estaban todos, pero estaban todos, no faltó ni uno. O sea, todos estaban ahí, hasta Vito Muñoz creo que estaba ahí, todos estaban ahí. Con Roberto Mar Machado, esperándote con la bandera ahí. Y bueno, después estábamos ahí en la línea de partida y me acuerdo que como yo no tenía un número 200 y pico, me dijeron vaya a hacer filas ya, así como que cuando vas a hacer un trámite aquí. Y en eso me ve el Oriol Cardona, que es un gran amigo mío, y me dijo, vente por aquí. Y me mete y al lado Kilian, ¿no? Y le veo y eso es un tema muy importante. Tienen que saber a dónde se van y cómo corren los otros, porque el ecuatoriano piensa de que vas allá afuera y posiblemente no veas a nadie hasta que llegues a la meta. Posiblemente no llegues nunca a un abasto, posiblemente el abasto nunca llegó al sitio, entonces te llevas 5 geles, 2 plátanos, te llevas todo. Bueno, le ves al Kilian y a todos, tienen un BBD y no tienen ni agua, nada. Sí, un short, un BBD. O sea, le vas a... Nada. Y yo, claro, los bolsillos llenos, se me voy a expedición MacGyver ahí, ¿no? Con todas las de ley. Y bueno, entonces llegó ese minuto 0, segundo 0, en donde ya todos están con la mano en el reloj, la enfermedad del trailero, así listos para ver qué pasa. Y ese rato aplastan y ¡boom! O sea, reventó el bombillo, así. Había confeti, había todo, empezaron Te ganaste el pozo ahí. Exacto. Transmisión en vivo, ¿no? En directo, o sea, saludar a la abuela y a todos, ¿no? Ese rato, concéntrate a la carrera más tuca del mundo en velocidad. Y tú te imaginaste que eran 42 kilómetros, con 2.800 positivos, con 3 puntos de montaña claves, que van a salir relajados. Salieron como si se habrían robado el pan ese rato. Todos salieron a tal punto que había un embudo a 100 metros con carros parqueados. Se subían encima de los carros la gente, por los lados, por la izquierda, todo el mundo tratando de entrar. Yo asustado, el pulso a 190 ese rato. Primer kilómetro donde tú tienes que como que empezar, ¿no? Para mí fue un shock. Bueno, el resumen es que el primer kilómetro para muchos estuvieron incluso debajo de 3:30 el kilómetro. Llegabas y seguías y continuabas y la gente te motivaba, te hacía bulla por todo lado. Mi hijo estaba en el kilómetro 8, en el kilómetro 12.
muy difícil concentrarme para mí, que estoy acostumbrado a salir y llegar sin ver a nadie en la carrera. O sea, estar ahí en el medio de la nada y si es que te pierdes, por último le hablas a las plantas, ¿no? Pero ahí todo el tiempo tienes público, tienes 16,000 espectadores que duermen la noche anterior ahí arriba, hacen corredores en donde los corredores pasan y ellos les dan un folleto en donde está el historial de cada uno de los atletas invitados, incluso mi nombre. Entonces ellos ven el VIP abajo y sale en una pantalla el VIP que está por venir y ellos leen el historial de cada atleta. Entonces, este es el chico el que hizo el récord, el que le quitó el récord a Kilian. Todos me conocían por el que le quitó el récord a Kilian. Entonces yo me acercaba y todos, Ecuador, Ecuador, Quito, colada morada, lo que sea te decían, ¿no? Pero era increíble porque caminabas y te nalgueaban, te gritaban. Y como ellos ya saben que no te quieres desconcentrar porque estás tratando de hacer un túnel de concentración, se acostaban en el piso. Te gritaban desde abajo, así. Entonces veías al piso y hasta te sacaban una sonrisa con la bandera de Ecuador, pisabas. O sea, para mí fue imposible concentrarme. Y por aquí el helicóptero y aquí el otro helicóptero. Y le veía al helicóptero lejísimo y dije, ya está el primero, Dios mío. Pero bueno, eso fue mi experiencia. Ahora, mi físico, mis expectativas eran un top 10 y mi realidad fue que ni bien empecé a correr, las heridas me dolieron muchísimo. Empecé a sentir que el zapato me aplastaba, empecé a tener calambres en las pantorrillas, empecé a golpearme los cuádriceps. Fue un día súper caluroso, creo que el más caliente de la historia de Segama en una carrera. Hubo 38 grados centígrados, algo que para mí es terrible. Nosotros ecuatorianos no estamos acostumbrados a entrenar en calor. Además, Segama es una carrera que se caracteriza por el clima tan adverso. Exacto. Fría, es lodo, es piedra, es morirse de frío. Esto fue totalmente lo contrario. Imagínate que yo cometí una novatada que todos me dijeron, ¿cómo vas a correr con zapatos tan secos, Segama, que es conocido por el clima? Y me fui a comprar unos con unos tacos gigantes el día anterior de la carrera, porque es lo que todos así le categorizaban a la carrera, que incluso los días que me fui a entrenar a Segama estaba lleno de lodo. Entonces yo me imaginé que no he tenido suficiente grip y todo. Bueno, en resumen, quedé 51 de la general, tuve un mal día, sin duda mis expectativas eran mayores y tienes mucha presión de la prensa. Obviamente tú tienes que tratar de hacer tu carrera, pero quería terminar, estaba mi familia ya, llegué obviamente muerto de las iras conmigo mismo, pero es una realidad mía con mi estado de salud, con mi estado físico, sé que puedo hacerlo mejor, sin duda, y eso causó que mi entrenador se enojara conmigo. Le dije, yo hice lo mejor que pude a base de lo que tuve, créeme que lo dejé todo, tenía calambres toda la carrera. Tremendos atletas como Aritz Egea llegó adelante mío, a una posición adelante mío, o sea, a muchos tuvieron un mal día por el calor. Ni bien se terminó Segama, yo regresé a Ecuador, tenía 6 semanas para viajar a las Dolomitas y inmediatamente, a los 3 días de llegar a Ecuador viajé al Denali. Llegué a Ecuador, cambié los bolsos y me fui al Denali. Te quedaste una semana aquí, después a la semana viajaste, eran 10 días que teníamos, porque te acuerdas que hicimos esa aclimatación expresa al Cierto, Cotopaxi. que nos fuimos rapidito al Cotopaxi con medio paso galope, cierto, me acuerdo, cansado de Segama, todavía con dolores, y luego nos aclimatamos en el Cotopaxi y me fui al Denali. El Denali llegas, que ya habíamos estado en el 2018 con Nicolás, a ir a la montaña más fría del mundo. Supuestamente es una de las montañas más frías del mundo. Siempre frío es relativo al día que te toque, ¿no? Pero es categorizada una de las montañas más frías del mundo. Y llega el Carl con un precedente importantísimo de haber tenido congelaciones donde el doctor dijo, espero que todo el año no te vayas al frío. Bueno, te vas a la montaña más fría del mundo. Todo eso tenía en la cabeza. Desde luego de la paliza que me metieron en Segama, para decirlo de esa manera, ibas con eso en la cabeza. O sea, ¿cómo voy a romper yo un récord de Kilian, que se paseó en la carrera por 9ª vez en Segama, con unas congelaciones previas, con intentar hacer un récord mundial? Y empecé a dudar de mí mismo. Había mucho en la mente. Mucho en la mente. Entonces, yo tengo que agradecer realmente a las personas que me apoyaron en ese momento, que realmente me ayudaron muchísimo a creer en mí mismo. Hasta el mismísimo Nicolás, que estaba en la montaña, me dijo, Carl, cree en ti mismo. No hay nadie mejor que tú para hacer lo que vas a hacer ahorita. No, olvídate de Segama, olvídate de todo esto. Esto es tu mundo, esto. Concéntrate en correr y olvídate de lo que pasó, ya está. Entonces, para mí me costó mucho como atleta. Y el rato que empecé a correr, empecé a sentirme libre. Es como que tenía que demostrarme a mí mismo de que soy capaz de hacer lo que hago. Y empecé a volar. Empecé a irme súper bien y ya. Logré hacer un récord mundial, para mi punto de vista, para no alejarnos del tema de las Golden, el más importante que he hecho en mi vida.
el más pulido, el más difícil, el más arriesgado, el más todo. Y en territorio americano, que es importantísimo para mi carrera deportiva, obviamente. Llegué del Denali al Ecuador y gracias a Dios hubo una repercusión mediática casi incontrolable. Desde todo el mundo querían saber quién es ese tipo de Ecuador que come pan con cola, que rompió el récord de Kilian corriendo y él lo hizo en esquís. Entonces era básicamente una historia interesante, ¿no? Entonces teníamos muy pocos días antes de viajar nuevamente a otra siguiente válida de la Golden Trail Series, en donde mi día a día era entrevista tras entrevista, no podía entrenar, estaba realmente lleno de entrevistas, no me supe manejar lo suficientemente bien, entonces ya ahí me di cuenta que también tenía una presión enorme de mi entrenador, de que tienes que ir a la costa a entrenar a este momento a la costa, ¿cómo? Con las entrevistas, con esto, con otro, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces fue muchas cosas a la vez. Llegué a las Dolomitas, que es una carrera súper rápida, que son 2,000 metros positivos en 11 kilómetros, y lo mismo de descenso, uno de los más difíciles del circuito de las Golden Trail Series. El famoso Pittsburgh, me fui a entrenar días antes allá y tenía una presión que no pude yo lograr superarla. Tenía todavía problemas de estragos del Denali, estaba cansado mi cuerpo de la altura, del esfuerzo. Lo di todo, como siempre, lo di absolutamente todo y estuve adelante, estuve entre los 16, 20 mejores. Coroné el Pittsburgh, correcto, entre los primeros, pero el nivel de corredores en Europa es... En 6 minutos pasamos 36 corredores a la cumbre de 2,000 metros positivos. O sea, imagínate el nivel, estás ahí. Sacas un gel, te rebasan 10. Guardas el gel, te rebasan 10. Así es el nivel. Aquí, aparte que tú estabas con la mente en muchas cosas. O sea, tú tenías planes de montaña, planes de speed climbing, de trail. O sea, eran muchas cosas. En cambio, ellos se enfocaban 100% en eso. Ese era su objetivo central. Y yo me sentía gordo al lado de ellos, ¿no? Todos son irquis total, ¿no? Y bueno, y te pasan y te rebasan y todo esto. Entonces, en este tramo que llego a la cumbre, me siento estresado de que la bajada es mi fuerte y empiezo a presionar en la bajada y inmediatamente, ni bien empieza la bajada, me pego un madrazo que salgo volando unos 2 metros y me doy contra la nariz, me rompo la nariz y me empecé a ver doble ese rato. Entonces, me acuerdo claramente lo que pasó. Llegaron 2 personas de seguridad ese rato a decir, oye, ya, ven, no, que estoy aquí en Ecuador una vez en mi vida, yo voy a bajar de ley. Y cada vez que daba el paso sentía que estaba con esas máscaras en la luna y das el paso así porque estabas todavía medio lelo, ¿no? O sea, medio golpeado. Estabas medio noqueado. Medio caído. Entonces me costó unos 3, 4 kilómetros, me seguía pasando la gente. Y tenías un hematoma fuerte en la pierna. Tenía un hematoma en la rodilla y bueno, fácil, terminé la carrera en puesto 70 y algo y mi meta era llevar top 15. O sea, porque ¿cómo funcionan las Golden Trail Series? Top 10 te pagan pasaje, te pagan hospedaje y te pagan la participación. Top 20, lo mismo, simplemente ya no te cubren el pasaje. Y top 30, solo te cubren la inscripción. Entonces es muy fácil. Si es que tú no estás entre los top 30, gracias por participar, escríbase como cualquier mortal a la lista de espera de los miles que quieren correr la siguiente válida. Ya no hay palancas. Entonces hay mucha presión, por supuesto. Entonces me fue mal en Segama, 50 y algo. Me fue mal. Entonces obviamente la Pikes Peak me dijo, sorry, ya no hay cupos. O sea, inscríbete como cualquier mortal. Entonces había mucha presión y dije, a ver, me fue muy bien el año anterior, había corrido 7º, tenía 6 semanas entre las Dolomitas que me dejó muy golpeado, que a semana seguida tenía que correr la K3 en Italia y yo me quería ya ir a casa porque estaba muy golpeado y los pasajes costaban $3,000 por temporada alta, era impagable y cambiar mi pasaje. Me quedé, intenté forzar, estuve adelante los primeros 4 o 5 kilómetros de la K3, que es el único triple kilómetro vertical del mundo, y al kilómetro 5 estuve con la espalda dormida, es decir, movía los brazos, pero ya no sentía mi espalda, porque el dolor se transmite en el cuerpo. Entonces llega a un momento en donde yo ya no sentía la espalda y dije, es momento de, cuando es la espalda, las rodillas, para. Entonces paré con el dolor del alma y dije, ok, es lo que hay que hacer. Regresé a Ecuador, curar lesión, cambiar el chip y vaya presión en el Pikes Peak. Para que puedas estar considerado, mi meta era clasificar a la gran final de las Golden Trail Series, estaba lejos de eso, entonces sabía que tenía que ir a la Pikes Peak con todo, viajé con mi familia,
Fue la mejor de las 3 carreras que me fue, por más de que estaba en tal vez un 60% de mi capacidad. No es una excusa. Uno llega en la capacidad como uno se prepara, así de simple. No es que uno llega y uno es menos, es porque no te preparaste debidamente. Para mí fue un año que curaba una lesión. Venía muy cargado. Muchas cosas. Estaba demasiado viajado. Me subí 36 veces un avión ese año. Estaba muy cansado y fue de más. Pero muchas veces tenemos que aprender de esa manera. Y eso puso mi reputación en Europa como no un candidato de ganar una carrera afuera. Es como que cuando tú ves a los medios discutiendo como que el Carl es más un súper buen speed climber, pero como que en carreras no es un candidato a ganar. Porque muchas veces la gente se nutre a través de tus resultados y no sabe, y gracias por dejarme explicar, porque muchas veces no saben lo que hay atrás. Ellos dicen, no, el tipo vino y le fue pésimo en Zegama, o sea, no tiene chance en Europa. Entonces, atrás de todo esto es tal vez lo mejor habría sido cancelar y no participar ese año. Sí, de acuerdo, pero uno aprende a la brava. Y hoy me encantaría poder volver. Estoy consciente de que tal vez ganar no, pero sí estar entre el top 10 creo que sí es realista. Sin embargo, ahora tengo otras prioridades. Justo te quería preguntar eso. La espinita quedó. ¿Algún rato sí, puede retomarse ese proyecto? Pero tienes que aprender a vivir con las espinitas. Por ejemplo, como ciclista, tuve la suerte de ganar todo aquí en el Ecuador y nunca gané la Vuelta al Cotopaxi. Claro. Todos me decían siempre que era mi verdugo. Y al inicio sí, de verdad, me veía en el espejo y digo, no soy capaz de ganar la Vuelta al Cotopaxi. Y te empiezas tú mismo a espinar. Y tú tienes como cualquier empresario, como cualquier cosa, que ver el deporte como tu trabajo. Y que no puedes hacer todo. Y ya no se te dieron las cosas, ya está. Y para mí estuvo súper claro de que me tengo que enfocar en lo mío, que es el speed climbing, y que necesito el trail para encontrar mi forma. Sin embargo, ya no pongo todos los huevos nuevamente en el trail, sino los reparto. Para mí el trail es una preparación, pero mi fuerte es convertirme en el mejor speed climber del mundo. Eso está claro. Mi fuerza y mi energía, mi planificación va a eso. Es súper interesante escucharte toda esta historia, este relato de todo lo que fue el 2019, porque realmente fue un año muy importante en tu carrera, sea en la parte de todo lo que son las Seven Summits y obviamente en la parte de trail, ¿no? Pero quisiera un poco indagar en cómo después de esta montaña rusa de entre éxitos y fracasos contrastados entre lo que hiciste en el Denali y lo que hiciste en las Golden Trail Series, ¿cómo programaste tu mente para poder empezar a salir de eso? Es súper importante lo que preguntas porque es el balance de la vida. Mis expectativas eran altas. Quería el récord del Denali, quería estar top 10 en el mundo en las Golden Trail Series, quería ganar una Golden Trail Series, tenía muchas aspiraciones de hacer podio en la Pikes Peak, pero no calculé en casi perder la vida en la pared sur de la Concagua. No calculé en que el éxito del Denali iba a abarcar todo mi tiempo para entrenar. No estuve consciente cuánto secuela iba a tener una lesión de febrero mal curada, que hasta ahora tengo secuelas, 3 años después casi. Entonces, tú planificas una temporada a base de no tener un margen de error. ¿Me hago entender? Y cuando tú tienes algo, y justamente lo inicial de la temporada, te puede cambiar todos los planes. Todo. Y para mí no quería entender que tal vez mi único año en donde tenía un entrenador internacional, donde tenía un manager, donde tenía en ese momento esa oportunidad de brillar afuera, no estaba funcionando como yo quería. Entonces empecé a discutir en casa. Mi esposa ese rato también me dice, oye, no, nunca estás aquí, solo te pasas viajando. Entonces empiezas a meter problemas personales en tu vida deportiva, empieza a irse como que... Entonces tienes que decir, a ver, tengo que parar un rato, que se acabe la temporada y analizar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Y Juan Esteban sabe que en el 2019 casi nunca tuve tiempo para entrenar de verdad. Solo era recuperar, tratar de regenerar y darle con lo que tengas. Entonces en el 2019 al 20 me dio mucho tiempo en el 2020 de poder entrenar. Y entrené... No sé cuántas veces me habrá subido el Pasacho y el Ilaló entrenando, estuve en las faldas del Cotopaxi entrenando en la pandemia y eso me ayudó mucho a crear mi forma atlética, a regresar y obviamente a todos nos golpeó emocionalmente, a todos. Muchos auspiciantes ese momento también nos dijeron, a ver, ¿qué van a correr? Si no van a correr, entonces ya no podemos patrocinarles.
Entonces tienes muchísima presión de parte de los patrocinadores, tenías presión de mi propio trabajo, no venía ningún turista al Ecuador, todos los meses eran rubros rojos, tienes presión en todo lado, pero tú tienes que aprender a vivir con la presión y tienes que estar claro que en la vida deportiva de un atleta tiene que ser redonda en el sentido de que tu aspecto emocional, tu aspecto económico, tu aspecto físico, tu aspecto aspiracional, todo sea como que real y que sea algo que te motiva. Entonces, para mí fue importantísimo de que cuando se acabe esa pandemia, el Carl esté listo. O sea, esté listo porque no es que espere que se acabe la pandemia y que en algún momento se vuelva a reanudar el mundo como era antes, sino yo sabía que el rato que se abre, me dicen, Carl, anda al Everest y estoy listo para hacer el récord. Entonces, me ayudó mucho y eso es lo que sucedió básicamente, que ni bien se empezaron a reorganizar las carreras aquí, yo encontré mi forma. Estaba ahí, la primera que competí fue la Petzl de este año, en Baños. Me sentí súper fuerte, me sentí bien y eso fue una gran cucharada de motivación para mí. Ver que yo estaba ahí, que seguía peleando adelante, que seguía ahí. Y claro, queda esa nostalgia de cómo mirar afuera. Pero el 2019 me dejó claro de que no puedo hacer todo a la vez y de que no puedo hacer nada bien si quiero hacer todo. Entonces, para mí está claro que yo tengo que planificar el año a partir de los récords de velocidad. Y todo lo que se vaya amoldando a ellos serán parte de mi preparación. Y está claro que después de un récord siempre viene un tiempo muerto para yo poder darme el tiempo a los espacios de publicidad, de darme de imagen y todo eso. Y eso estuvo para mí súper claro, poderme manejar ahora. Y háblanos un poco de tu día. ¿Cómo es el diario vivir de Carl Egloff? Nosotros que ya te conocemos y seguimos tu carrera ya durante tanto tiempo, vemos que estás metido en muchísimos planes, tanto profesionales, tanto deportivos. Eres ya hace poco nuevamente padre, también eres esposo, eres hijo. ¿Cómo compaginar todas las cosas que tienes y cómo afrontar cada una de ellas? Bueno, yo creo que mi caso es el caso del 99% de la gente que está allá afuera, si no es más, de que necesitas priorizar ciertas cosas, Y las prioridades han cambiado seguramente con el tiempo. Han cambiado. Y yo creo que como cualquier cosa, hay cosas más importantes en cierta época del año que otras. Y al final del año tú tienes que abarcar todo, ¿no? Un círculo perfecto. Es decir, tratar de organizarte con varios meses. Por ejemplo, en este momento yo ya tengo planificado lo que es el 2022. Ya incluso cuándo viajo a dónde. Y eso no puedes tú, no lo puedes dejar a último minuto si tienes familia, si quieres hacer algún rato vacaciones con tus hijos que solo dependen de las vacaciones del colegio, temporada alta de montaña en donde tengo que estar ahí, tengo que ser la cara de la empresa. Por trabajo. Tengo que no solamente dedicarme a entrenar, sino estar en la montaña, guiar a los turistas. Ciertos momentos en el año en donde tú tienes que dedicarte a entrenar y no a competir, sino realmente ganar esa gasolina en el cuerpo, que son horas de la montaña entrenando. Entonces, para poder resumir, yo creo que es un desafío de todos los días planificar. Es decir, yo quisiera entrenar 4 horas al día, no me da el tiempo para hacerlo, ¿no? Me encantaría pasar toda la mañana montando bici con mi hijo, no me da el tiempo para hacerlo. Quieres sentarte a trabajar en la agencia, vender tours y todo, 8 horas como cualquier oficinista, si logras hacerla 2 horas al día es mucho. Entonces, tienes que realmente poner el juego de cartas en la mesa y saber cómo vas a jugarlas. Entonces, hay días en donde yo entreno poco y trabajo más. Hay días en donde entreno más y trabajo poco. Hay días donde estoy solo con la familia. Hay días en donde no se trata de lo que yo quiera, sino de lo que quiera mi familia, lo que quieran mis hijos. Hay momentos en donde mi esposa sale a entrenar y yo me quedo con ellos cuidándolos. Entonces, para poder ser un buen esposo, ser un buen empresario, ser un buen deportista, tienes que organizarte de una u otra manera. Sin embargo, creo que los padres vivimos improvisando todo el tiempo. Porque siempre calculas de que sí, mañana a las 5 de la mañana me voy a entrenar. Resulta que tu bebé lloró toda la noche y de mañana a las 5 de la mañana no puedes ni abrir los ojos. Entonces tienes que empezar a mover las fichas otra vez. ¿A qué horas voy a entrenar? No me siento listo para entrenar. Ser recursivo. Ser recursivo o decir, ¿sabes qué? Hoy entrenar sería contraproducente. Si mi cuerpo está tan cansado, voy a postergar el entrenamiento para el fin de semana. Entonces creo que necesitas flexibilidad y necesitas conocerte. Si es que tú tienes un entrenador a rajatabla que te dice hoy tenías que cumplir tantos kilómetros a tanta velocidad,
y tú no lo hiciste, es una presión más. Yo no necesito esa presión más. Ya lo viví con todo lo que abarco, con todo el tiempo que yo tengo haciendo otras cosas. No necesito más presión. Entonces me di cuenta que era más eficiente si era libre, si es que yo me podía autoentrenar, autoeducar, sin desmerecer la capacidad de entrenamiento que me pudo haber dado, pero entendí un poco de que necesitas tú hacerlo por diversión. Nunca dejes de hacer deporte por diversión. Para mí, obligarte a hacer una sesión de entrenamiento cuando dormiste mal y vienes cansado y tienes 1000 cosas otras que hacer, entonces ordena tu vida para que tú puedas entrenar. A veces entrenar menos es más eficiente que entrenar más con cosas en la cabeza. ¿Me hago entender? Entonces, el día a día del Carl es, la mayoría de veces, planifico los días que voy a guiar en la montaña, días que entreno en la montaña. Es decir, antes de recibir a mis clientes, yo me voy antes de la montaña, estoy entrenando, subo, bajo la montaña, corro, lo que sea. Aprovecho para quedarme en la montaña, recibo a mis clientes, los subo despacio, como la gente piensa que yo solo subo corriendo las montañas, muy tranquila y pacíficamente, con todo el carácter de Madre Calcuta, les llevo a la cumbre con todo el cariño del mundo, que ellos cumplan su objetivo, que, by the way, es para mí lo mejor del mundo guiar, porque te pone en tu sitio, te vuelves humilde, les ves a través de los ojos de tus clientes lo duro que puede ser subir una montaña, que tú ya solo la ves como contrarreloj, estás ahí y cada paso les cuesta, y eso para mí es una muy buena escuela de volver a la casa con los pies sobre la tierra. Y me cansa, obviamente me cansa mucho. La gente piensa que no me cansa la montaña. Te cansa, estás tantas horas en el frío, mal dormido, subes en la noche, estás expuesto, estás con el pulso bajo, pasas con hambre. Entonces automáticamente eso se va acumulando. Y luego bajo de la montaña y el chip mío es trabajar. Trabajar en agencia, hacer reuniones, reunirme con los clientes, el día después de estar con la familia. Entonces eso es un desafío de todos los días. Y me acuerdo claramente de a dónde quiero llegar. Cada vez que quiero algo y me desespero porque digo no tengo tiempo y me desespero por esto porque quieres tiempo para todo, siempre me digo a mí mismo, Carl, ¿quién eres y qué es lo que quieres? Todos queremos correr el Guaira Sinchi, ganar el Chimborazo Extremo, ganar las últimas noticias, ganar el fútbol sala. Todo queremos hacer, todo. Queremos ser absolutamente todólogos, ¿ya? Pero a los 40 entiendes del poco tiempo que tienes y sacar el máximo provecho de eso. Entonces, al César lo que es del César. Yo me di cuenta que obviamente amo el ciclismo, lo dejé, amo el gimnasio, lo dejé, amo el fútbol, lo dejé, para enfocarme al speed climber. Y se me abre un telón gigantesco, una alfombra roja en donde me puedo codear con los mejores del mundo. Entonces, aprovéchala, Carl. Aprovéchala y no desgastes en intentar ser un ultramaratonista o intentar correr un mundial de aventura, porque esos son gustos. Mi realidad es que estoy codeándome con los mejores del mundo en el speed climbing, entonces me debo dedicar a eso. Me encantaría luego, cuando se acabe mi carrera deportiva, hacer todas esas cosas que tanto me invitan y todo el mundo me dice, oye, qué chancho que eres, nunca corres la vuelta al coto otra vez. No se trata de eso, se trata de que estaría dando 1 o 2 pasos atrás en el momento en el que me encuentro. Y eso es algo que el ecuatoriano tiene que aprender, porque todos queremos hacer todos, y si queremos codearnos afuera con los mejores del mundo, tenemos que sacrificar. Y con el dolor del alma, el sacrificio a veces es así, de las cosas que más nos duelen, quitarnos, a mí, en mi caso, por ejemplo, el ciclismo o el fútbol o la recreación, y dedicarme de lleno al speed climbing. Entonces, mi temporada y mi planificación de aquí en 2, 5 años va hacia los récords mundiales de velocidad que quiero hacer, y a partir de qué fecha es la idónea para hacerla, planifico vacaciones, trabajo, temporada de trabajo, todo lo que va alrededor y vas moldando. Es como traer un árbol de Navidad a la casa. Lo pones ahí, ese es tu récord. Y de ahí tú lo decoras como tú quieras para que al final no te olvides de ningún detalle. Eso es lo importante. Pero al final no te sirve de nada tener un árbol gigantesco sin decoración porque te olvidaste de todo. Te olvidaste de la familia, te olvidaste de todo y te vas a quedar solo parado en esquina. Y hablando en esa línea, ahora que tú hablas mucho de la planificación y la organización de acuerdo al enfoque que debes tener en un objetivo claro, tú tienes clarísimo tu enfoque y tienes clarísimo el objetivo que quieres llegar. ¿Por qué en esta trayectoria has tenido la dificultad de encontrar una persona que te pueda entrenar? Y en varias entrevistas he escuchado de que no existe realmente un manual o un libro. Lo que más se le acerca es el The Uphill Athlete
Steve House, que por cierto a todos los oyentes les recomiendo que lo tengan como una guía. Uh-huh. Pero ¿por qué ese libro no se puede aplicar acá, a la realidad que vivimos aquí en el Ecuador? Uh-huh. Y ¿cómo tú te entrenas? ¿Cómo has pulido tu entrenamiento para llegar a donde estás? Los libros de medicina dicen que el cuerpo humano no debería correr a los 5.000 metros, que puedes morirte en el intento, ¿no? Entonces, a partir de eso nace el que esté abriendo una brecha nueva en el deporte nuevo, en donde ha sido muy poco explorado. Correr en la montaña es algo que muy poca gente lo ha hecho, ¿no? Y más aún a 7.000 metros de altura. Entonces, hay muy pocos estudios. The Uphill Athlete es un libro espectacular que de igual manera recomiendo a todos, pero no es para el alto montañismo. Estamos hablando que es para las personas que viven en Europa, las personas que viven en Estados Unidos, que tienen las montañas como un objetivo, pero que las mismas no son tu día a día, como en mi caso. Yo a duras penas tocaré el nivel del mar unas 2 veces al año. Eso como mucho, como vacaciones. El resto de mi vida está a 2.400 metros de altura en Tumbaco y mi realidad es subir unos 40, 50 cotopaxis al año, dormir unas 40, 50 noches al año en los refugios, si no son más, dormir unas 15, 20 noches en carpas a 6.500 metros de altura en la Aconcagua. Entonces tú te pones a ver cuánta exposición a la altura tiene mi cuerpo y te das cuenta de que tal vez no exista un manual de cómo entrenarte. Es decir, ¿cómo explico yo a un entrenador qué siento luego de guiar un chimborazo? Y llego a 6.267 metros de altura después de haber dormido 5.300, de haber caminado toda la noche, y regreso a casa y le dices a tu entrenador que no vive aquí en el Ecuador, vive afuera, le dices, ok, solo caminaste 6 kilómetros, o sea, deberías estar enterito. Dice, solo caminé 6 kilómetros, subí a 6.267 metros, estuve toda la noche caminando, estoy agotado, estoy exhausto, lo único que quiero es dormir. Entonces ya, perfecto, entonces si no entrenas hoy, mañana haces 30 kilómetros, a 4 el kilómetro. Dices, mañana voy a estar exhausto también por la altura. Entonces, no existen estudios que te digan cuánto desgaste genera la montaña, más aún si lo haces como trabajo, como en mi caso, en donde 3, 4 días a la semana estás en la altura, y tú tienes que luego rendir una tabla atlética de kilometraje, de velocidad, de pista, de todo, que va muy alejada a mi estilo de vida, que no lo puedo compaginar porque no me da el tiempo. Entonces, mi sueño de vida es escribir un libro sobre el entrenamiento de altura, es escribir cómo el cuerpo puede rendir viviendo a 3.000 metros de altura o subiendo picos de 5.000 y 6.000 metros todo el tiempo, porque no es que yo haya crecido con cables y puesto en un estudio comiendo algo especial. Yo crecí como cualquier otro ecuatoriano en la vereda con pan y con cola en el recreo. ¿Y por qué mi cuerpo es capaz de correr en altura? Y es porque pasé mucho tiempo en la montaña y porque tal vez nunca tuve una fase de mala vida, sino siempre estuve muy liado al deporte, de dedicarme tiempo al deporte, pero eso no me hace a mí una persona talentosa, sino dedicado. Explícanos un poco, ¿qué le pasa al cuerpo cuando tú estás sometido a estas alturas a las que estamos acostumbrados los ecuatorianos? Porque, como dices, muy bien dices en el libro de Uphill Athlete, es para una persona que vive probablemente a 600, 800 metros de altura y sube a niveles máximos de 4.000 metros de altura. Nosotros simplemente con subir el Ruco Pichincha estamos a 4.800 y ya estamos sometidos a otro nivel. El simple hecho de estar en Quito a 2.800 metros, ya el cuerpo tiene un proceso de oxigenación y de saturación de oxígeno diferente. Entonces, explícanos un poco más por qué pasa esto y cuáles son los efectos que tiene el mal de altura, el famoso mal de altura, para poder entender un poco mejor el por qué el cuerpo le toma tanto tiempo recuperarse y necesitas hacer una progresión de altura para adaptarlo. La respuesta, yo no soy médico, ¿no? Pero la respuesta a base de una percepción propia de haberme criado prácticamente en las montañas, de haber pasado muchísimo tiempo de mi vida en las montañas, es claro que el cuerpo busca oxígeno. Y el buscar oxígeno es a través del agua que tú tomas, que tú tienes en el cuerpo, y el cuerpo desesperadamente busca cómo trabajar normalmente con menos oxígeno. Entonces tu cuerpo
se acelera buscando oxígeno en lo que hayas tomado, en lo que tengas de restos en el cuerpo. Entonces genera que el gasto calórico sea muchísimo más alto porque tu cuerpo está trabajando más, ¿no? Por tratar de tener una normalidad, de tratar de generar pulsaciones bajas, porque el objetivo del cuerpo es mantener el cuerpo en calma, y si tú estás entre más arriba subas, más desesperación tiene el cuerpo por buscar oxígeno, que lleguen esos glóbulos rojos a transmitirte oxígeno. Entonces, imagínate que te subes corriendo una montaña a 7,000 metros y bajas en 40 y pico minutos de 7,000 a 4,000 corriendo. ¿Qué confusión tiene el cuerpo en donde tú de pronto tienes en tu respiración tanto oxígeno? De pronto estuviste hace menos de una hora con tanto % de oxígeno en la cumbre y ahora estás en menos de 40 minutos con tanto oxígeno. Entonces el cuerpo genera confusión. Te duele la cabeza, tienes mareos, de ambas índoles, ¿no? Tanto de subir como de bajar. Entonces hay una ciencia muy grande de cómo prepararse para subir montañas, pero estamos hablando de una manera comercial, no de velocidad, de subirte una montaña de 4,000, 5,000 metros positivos de desnivel en pocas horas. Entonces, el trastorno, primero, calórico, segundo, emocional, porque el cuerpo tiene que empezar a entender dónde estás y qué estás haciendo, aparte es un deporte de alto riesgo. A nivel de hormonas. Exacto, a nivel de hormonas. Y súmale a todo esto que en las montañas en el Ecuador se suben en la noche. Entonces, duermes pésimo todo el tiempo. Es decir, tú no duermes, o a veces duermes 1 hora, 2 horas y sales a guiar, regresas, te da mucha hambre, comes lo que hay, no es que tengas una nutrición ordenada, y nuevamente coges clientes y vuelves a subir en la noche. Entonces, obviamente, lo ideal en mi caso como deportista de élite corriendo en las montañas debería ser dejar de guiar para tener un menor desgaste. Sin embargo, la guianza para mí es lo que trae el pan de cada día a la casa. Yo no puedo dejar de guiar, 1, por eso, y 2, porque a través de la guianza recibo toda esa aclimatación que necesito para correr. Necesito estar esas horas en la montaña. Sin embargo, tengo ahora la suerte de poder también escoger cuándo voy. Entonces, en resumen, lo que estamos haciendo ahorita, tanto Nicolás como mi persona, es abrir un nuevo capítulo de un deporte nuevo que antes no había y que no existe un Google en donde dices, ¿cómo me preparo para correr una maratón? Y te salen 1000 artículos. Dices, ¿cómo me preparo para romper el récord del Everest? Seguro te sale en blanco la página. Y de eso se trata, de un antes y un después. Claro, y bueno, ya vamos, por cuestiones de tiempo, ya vamos llevándole al final a esta entrevista que en realidad ha sido muy enriquecedora por muchísimos motivos. Pero yo te veo a ti y veo a una persona que ha marcado un antes y un después en los deportes outdoors a nivel general. Muchas gracias. Eres un referente para muchos de nosotros, de esta generación y de la futura. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar a los deportistas, tanto amateur, a las personas que quieren ser élite, no solamente en el país, porque tú eres un referente a nivel mundial? ¿Cuál es el legado? ¿Qué es lo que tú quieres dejar para este deporte y para las personas que lo integran? El legado es importantísimo y es fundamental porque eso llega desde la casa. ¿Qué legado le quiero dejar a mi hijo, no? A mi familia? Y yo creo que es importantísimo el estilo de vida que yo llevo, sin importar el éxito o las cumbres o los récords. Yo nunca quiero ser el padre que llena un cuarto entero de trofeos y a la final, cuando mi hijo se gradúe, dijo, papá, nunca estuviste aquí. Eres el mejor speed climber del mundo o lo que fuese o lo que diga la gente, pero aquí en casa nunca estuviste. Entonces, para mí es muy importante estar ahí en cada proceso de mi hijo, en cada proceso de mi familia, en ser un buen padre, un buen esposo. Y si aparte de eso puedo ser un buen deportista, lo haré con el mejor de los ánimos. Lo estás haciendo. Gracias. Y para mí eso es importante. Yo quiero que la gente me recuerde a mí como una buena persona, como una persona a seguir en su mundo emocional y cómo arregla sus cosas, que en el éxito. Porque el éxito también, no te olvides que el éxito del deporte también muchas veces va lamentablemente a tal punto la desesperación que acuden al dopaje, acuden a hacer trampas. Y para mí todo eso no vale la pena, porque yo lo hago con amor, porque para mí es un pasatiempo que se volvió mi profesión. Entonces, para mí es súper importante que al final del día el legado sea algún niño que suba al refugio y me diga, oye, Carl, vi tus videos cuando era niño y me animó a ser montañista. Ya con eso me puedo morir tranquilo. ¿No? Que los niños vengan y digan, gracias a ti estoy aquí.
Y para eso están este tipo de entrevistas también. O sea, a la final, para conocer a la persona atrás del éxito o atrás del deporte, porque el éxito a la final es lo que se transmite en pantalla. Puede ser una persona muy exitosa, pero atrás es un desastre de ser humano. No sabemos. Entonces, a la final, para mí, mucho más importante es lo que no ves en pantalla que lo que ves en pantalla. Y eso me dirá mucho de la persona. Por eso amo las biografías, por eso leo mucho los libros de atletas, porque muchas veces ni siquiera supe cómo fue su vida de atleta, sino solo me acuerdo porque ganó el US Open, porque ganó el Roland Garros, y atrás tuvo una historia como André Agassi, depresión todo el tiempo, y te das cuenta que yo tengo la fortuna, por más de que digas cómo habría sido la carrera de Carl en Suiza, cómo habría sido la carrera de Carl si es que habría recibido el apoyo de... No puedes vivir con los resentimientos, no puedes vivir con los baldazos de agua fría, tienes que seguir adelante. Y es el mensaje que les doy a los chicos. Sí, pero es que el Carl tiene marcas, sí, pero en algún momento no las tuve. Entonces, mi mensaje a los chicos es como que hagan lo que les gusta y háganlo bien, dedicadamente, salgan a entrenar y las cosas se dan solitas. No en vano se dice que la perseverancia es el mejor de los éxitos. La perseverancia en todo, en el trabajo, en la familia, en todo. No descuides ningún ámbito, tu familia, todo, porque al final todo se va dando. Yo, por ejemplo, hoy, si es que mañana me dicen, Carl, tienes cáncer, se acabó. Yo podría decir que tuve una vida maravillosa y no le cambiaría ni un poco a mi vida, porque tuve la suerte de criarme en Ecuador, valorar oportunidades, ser ahora patrocinado por una de las marcas más importantes de trail del mundo, estar ahí en un equipo profesional, hablar ya de un tipo de producción para hacer una película de Netflix, cosas así que dices, ¿cuándo en la vida te imaginaste que incluso ibas a vivir del deporte? Ni hablar ser un referente. Entonces, mi mensaje es no te creas algo mayor que el resto porque no lo eres, sino más bien lo que la gente te ve, transmite. A ver, para terminar quiero hacer un ejercicio. Aquí veo que se están emocionando también tras cámaras, sí, en realidad es algo que... Para terminar quisiera hacer un ejercicio y que me resumas en una frase chiquita estas palabras. Familia. Lo más importante en mi vida, los pilares de la vida. El éxito. Trabajado. La montaña. Mi templo. Y el Deportivo Quito. Mi pasión. O mi depresión. Entre pasión y depresión son depresión. 2 letras. O sea, por favor, esa parte sí tenemos que cortar. Pero... No, y realmente es un gusto haberte tenido acá. O sea, gracias a ustedes. Reencontrarnos también después de varios tiempos, de un tiempo duro, de un tiempo difícil. Ha sido súper lindo. Y yo sí quisiera cerrar con una cosa que me parece una historia increíble, tu vida. He tenido la suerte de vivirlo hasta cierto punto, muchos de esos capítulos cerca. Uh-huh. Y quisiera que nos cuentes cuál es el mayor mensaje que te llevas de ese primer Cotopaxi en el 2012 que haces el récord, a este último Cotopaxi, que es el último récord que has hecho en speed climbing. ¿Y quién es el Carl de esa vez al Carl de hoy? Uh-huh. ¿Qué es el mayor mensaje y valor que te llevas de eso? Es importantísimo porque el 2012, el 12 del 12 del 2012 exactamente, cuando llegué a recibir una llamada de Nicolás Miranda, en donde yo todavía era un ciclista empedernido, en donde quería correr mi 11avo, mi 12avo, mi 13avo vuelta al Cotopaxi, Chimborazo extremo, estaba en mi zona de confort, ganaba las carreras, era un ciclista reconocido en el Ecuador, pero no podía vivir del deporte. Estaba al final del mes, no podía ni pagar el arriendo, conocí a mi esposa, en ese momento me daba hasta vergüenza no poder ni pagar el restaurante. Entonces decía, Carl, tienes 31 años, abre los ojos. Entonces estaba en ese rollo, ¿no? En esto pensando en la cabeza y decía, el deporte debería hasta un cierto punto recibir algo, si es que le estoy dedicando tanto tiempo, ¿no? Entonces, o me dedico a trabajar o tiene que sacar dinero de lo que estoy haciendo si estoy entrenando 30 horas a la semana. Entonces estaba en eso, ¿no? En esa burbuja de cosas en la cabeza y Nicolás me llama y me dice, Carl, vamos al Cotopaxi a correr. Le digo, ¿qué? ¿A correr al Cotopaxi? Y me dice, sí, vamos a correr. Bueno, el resto es historia. Fuimos, rompí el récord del Cotopaxi sin querer, queriendo, porque ni siquiera sabía que podía hacer eso. No sabía que podía correr, no sabía que le podía ganar a Nicolás Miranda, que era en ese momento el referente del speed climbing en el Ecuador. Y tampoco supe que a través de esto
mi amistad con Nicolás iba a ser eterna, o ojalá sea eterna. Pero en ese caso, tener a alguien, mi cordada de vida prácticamente para hacer este tipo de locuras, porque siempre necesitas más de un loco para poder hacer algo, ¿no? A partir del récord del Cotopaxi cambió totalmente mi vida de ser una vida amateur, de un deporte amateur que no me daba de comer, a profesionalizarme en un deporte que ni siquiera sabía que existía. Empezar a ver en YouTube que existía gente que corre corriendo las montañas, que sube corriendo las montañas, no sabía. No sabía que existía un Kilian Jornet, no sabía que había récords en el mundo entero de velocidad, no sabía que yo podía hacerlo, y ahí empieza un cambio drástico. Entonces, el Cotopaxi fue la primera piedrita que botaste de la cumbre y empezó a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, hasta que se hizo una bola de nieve gigante. Y agradezco especialmente, y a través de las cámaras también, a Nico, porque Nico y a mi esposa, porque ellos en ese momento me dijeron, dale, o sea, te voy a trabajar para que te pueda acompañar. En ese momento Nicolás entregó su legado a mí. Me dijo, tú tienes las capacidades para bajar como nadie lo puede hacer, trabajemos en eso, pero tienes que ir afuera. Entonces ya empezamos las metas del Kilimanjaro, el resto es historia, se hicieron los 7 Summits, empecé a firmar contratos de marcas, de patrocinios, y claro, llega la pandemia, el CAR empieza a ponerse este reto ambicioso de hacer el récord de las 6 montañas más importantes del país nuevamente, y el Cotopaxi siempre estuvo entre ceja y ceja bajar el tiempo, y empecé a planificarlo este año para romper el récord del Cotopaxi, y las cosas empezaron a complicarse. Ha sido un año en las montañas muy, muy, muy atípico en climas, en meteorología, como nunca hemos tenido nieve en las montañas, como nunca hemos tenido una irregularidad en montañas. Entonces lo planificamos en marzo, el clima estuvo malo. No ha habido verano. No hubo verano, estuvimos en junio, hubo precipitaciones fuertes, hubo mucho viento húmedo. Fuimos con producción a filmarlo en julio, tampoco pudo, nació mi hija, un regalo de la naturaleza, algo hermoso. Tal vez los 2 nacimientos de mis hijos tal vez sean lo más importante en mi vida. Y luego llegas ya con un poco de presión de las marcas también, decir, oye, ¿qué fue el Cotopaxi? ¿No? Que habías puesto eso como un objetivo este año y el clima todavía no sigue bueno, y empiezo a nutrirme un poco de eso de, ok, tengo que hacerlo. Y llegamos a la montaña y la montaña no estaba bien, estaba cargada, estaba llena de nieve. Y dices, a ver, pero soy mucho más rápido, ya me preparé mucho, tengo un equipo de speed climber, tengo un equipo de seguridad. Ha cambiado drásticamente mi vida desde el 2012 hasta el 2021. Ya no debería vivir con esa presión, debería como hacerlo, ¿no? Entonces, a la final, en resumen, la montaña estuvo cargada, me fue muy difícil progresar en la montaña. Quería hacer menos de 1 hora el ascenso al Cotopaxi, que es mi sueño de vida. Hice hora 19 y cuando llegué a la hora 19, devastado a la cumbre, pasando por esos túneles de credibilidad, será de tratarlo otro día, de chuta, estoy en zona 4, que debería bajar un poco las pulsaciones, de que me estoy trabando, de que no puedo. Dije, a ver, llegas a hora 19 significa que no solamente tienes que bajar rápido, tienes que bajar más rápido que nunca antes en tu vida. Entonces, a la final fue cambiar el chip y disfrutar en esta evolución de 9 años de cómo he aprendido a descender. Hice 16 minutos y un poco de segundos de la cumbre del Cotopaxi al refugio. Sin entrar a detalle porque no lo hagan en casa. Entonces, en resumen, hasta yo mismo estuve con miedo de cómo bajaba, porque realmente bajas descontrolado como un carro sin frenos, obviamente, tratando de dominar el terreno, sí. ¿Tienes el tiempo medio de cómo era, cómo era tu...? La verdad, viendo luego en casa, porque no tuve tiempo ni ver el reloj, de ahí me sacaba después los dientes. Pero sí, imagínate, son 3 kilómetros en 16 minutos de descenso, o sea, 4 y algo el kilómetro de descenso, cruzándote grietas, nieve hasta las rodillas. Claro, terreno súper técnico. Y saliendo del glaciar a 5.300 hasta el refugio, que está a 4.800. Estamos hablando de 400, 500 metros positivos en cerca de 4 minutos. Ya no tengo esa presión, ya se bajó, aunque sea segundo, se pudo bajar. Lo dejé todo, absolutamente todo, pero sé que lo puedo hacer mejor. Y así tenemos que pensar en la vida siempre. Por más de que la gente te vea a ti como algo que, wow, ese tiempo es increíble, tú sabes que lo puedes mejorar. Y cuando tú sepas que ya no lo puedes mejorar, ahí puedes estar tranquilo. Y hasta entonces no voy a estar tranquilo. Entonces, eso ha sido el cambio generacional, profesional en mi carrera, como el antes y después. Y gracias por mencionarlo, porque el Cotopaxi es el punto y coma en mi vida y deportiva.
Carl, desde mi lado, agradecerte muchísimo por todo tu tiempo, por todas tus experiencias y enseñanzas de esta mañana. En realidad ha sido súper enriquecedor y qué chévere contar con personas tan próximas como tú, con personas que tienen tanta experiencia y tantas historias por contar como eres tú. Y te digo de corazón, eres un referente para todos nosotros, los que de alguna manera queremos estar vinculados en la montaña, y estos medios fueron creados para eso, ¿no? Para acercar tu palabra, acercar tu voz a las personas que en realidad solamente ven el Carl Egloff de los récords, el Carl Egloff ganador, que solamente tal vez muchas personas sean solamente resultadistas y te conozcan desde ese sitio. Nosotros queríamos conocer más el Carl amigo, el Carl persona. Entonces te agradezco muchísimo desde mi lado. El Juan Esteban ya le va a cerrar, pero en realidad eres un tipazo y qué chévere contar con personas como tú. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, o sea, para mí, vos sabes que sobran las palabras, realmente lo que significas y el aprecio y el cariño que te tengo. Has sido un maestro de vida en muchos aspectos. He tenido la suerte de poder compartir mucho contigo y poder presenciar muchos de estos capítulos contigo, y para mí es un agradecimiento eterno por abrirme ese mundo que muchas veces se ve muy lejano, ¿no? Pero está ahí. Y sin duda es un honor y un privilegio cada vez que nos sentamos a conversar y hablar de todas estas cosas y darles un poquito a la gente para que te conozcan esa parte humana que tienes, esa calidad humana que tienes, esos valores profesionales que te hacen ser quien eres como deportista, como guía, como empresario, como padre de familia y como amigo. Gracias, y bueno, la próxima vamos a hacer un masterclass de técnicas de bajada para que aprendan a bajar esos 16 minutos en terreno como el Cotopaxi. Sería súper chévere hacer eso, a ver si es que hacemos un pequeño espacio, un video cortito para redes sociales, que nos expliques cómo baja Carl Egloff, porque en realidad es una cosa de otro nivel. Les puedo pasar las imágenes del dron que me fue siguiendo de la cumbre hasta el refugio. Qué locura, por favor, te agradeceríamos muchísimo. No, más bien gracias a ustedes, de verdad les quiero felicitar y agradecer el espacio, dejarme abrir, a contarles un poco de mi vida, de todo. Les tengo muchísimo cariño, por eso estoy aquí. Y más bien es justamente como yo quiero que la gente me recuerde, porque ya llegará un momento donde el Carl se retire y estará cambiando más pañales. Entonces, a la final yo quiero que la gente me recuerde a mí como una buena persona, que eso es mucho más importante que los récords, que seguro mañana vendrá alguien y los hará mejor. Felicitarles incluso a todo el staff del Wildpack, porque realmente nos faltaba algo así en Ecuador y en la región. En general es importantísimo. Muchas veces para darte a conocer como atleta tienes que acudir al extranjero, y ahora los tenemos aquí. Y yo me oriento a través de ustedes, de las noticias que pasan en el mundo. Y agradecerles de todo corazón por esta apertura y que se vengan grandes cosas juntos. Y desearles, obviamente, a cada uno de ustedes personalmente lo mejor de la vida. Muchísimas gracias, Carl. Y también agradecerles a ustedes por todo el tiempo. Hoy se nos pasó de largo el tiempo. Ya nos estaban ahí haciendo señas, pero en realidad queríamos aprovechar y exprimirle al jugo lo que más podíamos al invitado. Queda la recomendación, vean nuestros anteriores capítulos y episodios que están súper chéveres también, síganos en redes sociales, estamos para ustedes. Qué chévere que cada vez crezca más esta comunidad que de a poco ya va pisando fuerte y pisando duro. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para todos. Chao, amigos.